Buenos días, mi nombre es Rómulo José Valdivia Maita, soy médico residente de segundo año de la especialidad de radiología que vengo realizando a través de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con sede en el Hospital Nacional 2 de Mayo. Dentro de las actividades de TeleIEC, hoy vamos a ver el tema de retinopatía del prematuro. Para esto yo ya cuento con la especialidad de oftalmología y voy a utilizar la guía de práctica clínica del Ministerio de Salud, así como la última revisión 2020 de la guía de práctica clínica del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. Por definición, en medicina sabemos que un prematuro es todo aquel nacido menor a 37 semanas de edad gestacional, pero para retinopatía de la prematuridad, el factor de riesgo es aquel nacido menor a 32 semanas de edad gestacional. Decir que la retinopatía del prematuro es una enfermedad que produce un desarrollo anormal de los vasos, y entiéndase por vasos, arterias y venas que irrigan la retina. Además, podemos decir que es una retinopatía vasoproliferativa, es decir, del crecimiento de los vasos, donde hay una detención de este crecimiento y luego una normal maduración o nuevo crecimiento de estos vasos, que trae como consecuencia la baja visión en los niños y hasta la pérdida de la visión. Los objetivos del tema. Al terminar, el participante podrá conocer qué es una retinopatía de la prematuridad, saber la importancia del control prenatal y el poder tener un recién nacido a término sano de 40 semanas o de 9 meses, cómo se identifica una retinopatía, cómo se estudia, cómo se clasifica y de qué manera se trata. La retinopatía del prematuro es una enfermedad que afecta a un número considerable de niños prematuros en todo el mundo. Tanto la incidencia y la gravedad se incrementan con la disminución de la edad gestacional y el bajo peso al nacer. Se puede decir que este problema fue en aumento, ¿no? Ya que desde 1942 fue descrito por Terry como una fibroplasia retrolental o detrás del cristalino. Este problema fue en aumento, ¿no? Y se describe en tres periodos. Y entre la década del 48 al 52 se asoció ya al uso de oxígeno en las unidades de neonatología. Posteriormente, entre el año 70 a 80 y posterior hacia nuestros tiempos, se vio que los grandes avances tecnológicos y científicos aumentaron la sobrevida de prematuros que eran de edad gestacional más pequeño y que también tenían mucho menor peso al nacer. Es necesario conocer los factores de riesgo más importantes de la retinopatía, y estos los deben saber la gestante, la familia, la comunidad y el personal de salud que vaya a atender a una gestante. Dentro de estos factores de riesgo vamos a citar el prematuro nacido antes de las 32 semanas, aquel que pesa menor a 1.500 gramos o aquel que pesa menor a 2.000 gramos, pero que tiene asociado algunos otros factores de riesgo que veremos en la siguiente diapositiva, o aquel prematuro que requiere suplemento de oxígeno y al cual no se ha realizado una buena medición o control de la administración de fracción inspirada de oxígeno, y aquel recién nacido prematuro con peso mayor a 1.500 gramos que haya precisado tratamiento con oxigenoterapia de forma prolongada de más de 50 días. Además de los factores de riesgo, podemos encontrar otros factores asociados. De estos pueden ser maternos o del propio neonato. En cuanto a los maternos, citamos a la hipoxia crónica, que causa un retardo de crecimiento intrauterino, y a la preeclampsia, las hemorragias del tercer trimestre, la diabetes materna, la madre gran fumadora y las infecciones como la corioamnionitis. En los neonatales tenemos los factores hemorrágicos como son las transfusiones, las exsanguíneas transfusiones o el recambio de sangre total o la anemia. En cuanto a los gasométricos, hablamos de acidosis, alcalosis, altos niveles de dióxido de carbono. En cuanto a los respiratorios, hablamos del distrés respiratorio, el uso de sustancias de surfactante, además de episodios de apnea o el uso de la anestesia general. En cuanto a los cardiológicos, la persistencia del conducto arterioso. En cuanto a los intestinales, la enterocolitis necrotizante. En cuanto a los cerebrales, las hemorragias periventriculares y también las infecciones que causan septicemias generalizadas, incluso las infecciones por hongos como las candidemias.
Para comprender qué es retinopatía de la prematuridad, debemos de conocer cómo es la vasculogénesis de la retina, es decir, cómo crecen las arterias y venas en la retina. Saber que a la semana 16 se inicia este proceso y termina a la semana 40 de gestación, e inclusive se ha descrito que termina hasta las 42 semanas posterior al nacimiento. Para esto tenemos dos sustancias. Uno es el factor de crecimiento vascular endotelial producido por los astrocitos de la retina. Otro es el factor de crecimiento insulinoide de tipo 1 producido a nivel de la placenta y del líquido amniótico. Estas dos sustancias están presentes por las bajas cantidades de oxígeno que es normal dentro de la gestación o dentro del útero. El crecimiento de estos vasos se dice que es en forma centrífuga. Se inicia en el polo posterior del ojo o central de la parte posterior y estos se van extendiendo hacia la periferia hasta alcanzar el borde de la retina y lo que es la hora serrata. Si tenemos valores normales de estos dos factores, el crecimiento de los vasos retinales será el adecuado. Cuando existe unos niveles bajos de alguno de estos factores, el crecimiento de los vasos retinales se detiene. Es decir, que cuando el niño está dentro del útero se encuentra en un ambiente de poca oxigenación. Al nacer de forma prematura se encuentra en un ambiente ya de hiperoxia porque nosotros lo tenemos alojados en incubadora e inclusive pueden llegar a tener respiración asistida hasta por máquinas, ¿no?, a ventilación a presión positiva, y esto va a detener el crecimiento de los vasos retinales. Pasado este tiempo, se inicia una segunda fase, dado que los órganos del recién nacido van a ir madurando y este es retirado de la incubadora o del medio de asistencia de oxígeno para pasar a respirar oxígeno del medio ambiente, lo cual ocasiona que nuevamente se estimule la secreción de los factores de crecimiento vascular. Y este crecimiento puede tomar dos caminos. Uno, ser un crecimiento normal, centrífugo hacia la periferia, o que actúen de forma que tengan un crecimiento incorrecto, provocando una vascularización anómala. Ante la posibilidad de este crecimiento anómalo de las arterias y venas de la retina, nosotros debemos de enviar a este paciente con sospecha de retinopatía para que un oftalmólogo entrenado en retinopatía de la prematuridad pueda hacer el descarte, porque el oftalmólogo cuenta con ciertos instrumentos que facilitan su estudio, como es el oftalmoscopio indirecto, el uso de lupas para poder ver el fondo de ojo. El oftalmólogo, ¿qué va a buscar? Una retina periférica avascular, significa que los vasos de la retina se detienen en forma brusca y de repente en el lado contrario no existe vasos retinales. También va a encontrar una retina periférica con borde engrosado, la posibilidad de que encuentre una retina con neovascularización, es decir, vasos retinales que crecen en forma anormal, la posibilidad de que exista una hemorragia vítrea. Si el paciente, ¿no?, en imágenes puede realizarse una ecografía, ya podemos ver signos claros de desprendimiento de retina, como es en esta ecografía. Vemos una imagen, ¿no?, con unas líneas blancas, nosotros le llamamos hiperecógenas, que parten del nervio óptico y que nos demuestran de que existe un desprendimiento de retina. Este desprendimiento de retina puede ser muy amplio y llegar a traccionar toda la retina. Y por último, el paciente muchas veces es asintomático y como es un niño no puede quejarse de que existe pues una pérdida de la visión, pero los padres pueden darse cuenta de que existe algún problema por la diferencia de color de las pupilas. A esto nosotros le llamamos leucocoria, porque uno de los ojos puede estar de color blanquecino, también conocido como ojo de gato. Es importante entonces, por ejemplo, ver las fotos del niño en las fotos familiares para poder descartar la posibilidad de la retinopatía. Entonces, ante un desarrollo anómalo del crecimiento de los vasos de la retina, el estudio más importante a realizar es el estudio de fondo de ojo para determinar el estadio de la enfermedad.
Además, vamos a utilizar la clasificación internacional que se basa en su localización, que dice que si está en zona 1, donde está la área más importante de la agudeza visual, es decir, el nervio óptico y la mácula, si se extiende no más allá a una zona 2 o una zona 3 a más periférico, y por su severidad, es decir, el crecimiento se detiene bruscamente, forma una cresta, forma neovascularización, presenta hemorragia o presenta desprendimiento de retina. Teniendo el diagnóstico de acuerdo a la clasificación internacional, el médico tiene muchas opciones de tratamiento. Las más conocidas es poder utilizar fármacos como los antiangiogénicos, los más conocidos, el bevacizumab y el ranibizumab, que tienen el mecanismo de evitar la formación de nuevos vasos. También puede usar crioterapia, que es la cauterización a través de frío, o lo que actualmente más se utiliza es la fotocoagulación con láser. Esta puede ser por segmentos, ¿no? O una panfotocoagulación, es decir, toda la retina, siempre preservando el área más importante de la visión, que es el nervio óptico y la mácula, ¿no? Porque acá tenemos la agudeza visual fina, la agudeza visual de colores, y lo que intentamos es el detener al cauterizar el crecimiento de los nuevos vasos y de esta manera parar la retinopatía. La importancia de haber realizado el repaso de este tema es conocer las medidas generales y preventivas de la retinopatía de la prematuridad, de tal manera que vamos a hacer un manejo adecuado de un parto prematuro, y entiéndase por prematuro aquel menor a 37 semanas y, más importante, aquel menor a 32 semanas. Y se debe hacer a todo prematuro que tenga factores de riesgo, tanto maternos y o neonatales. Se dice que se debe realizar el primer examen de fondo de ojo siempre por un médico oftalmólogo entrenado en retinopatía. Además, decir que en general los prematuros deberían tener sucesivas evaluaciones mediante examen de fondo de ojo, en lo posible semanalmente, y si no, al menos cada 15 días. También importante que el personal que atienda a recién nacidos conozca el control de saturación de oxígeno óptimo en los prematuros. Para esto, el Ministerio de Salud en el Perú ya tiene su norma técnica, y tenemos todos que repasarlo para ver cuáles son los niveles de oxigenoterapia recomendado en aquellos de peso al nacer menores a 1200 gramos o a 32 semanas. Se dice que la saturación de oxígeno debe ser del 88 al 92%, y la alarma del pulsioxímetro debe sonar a los 85 a 93%, mientras aquellos de peso mayor de 1200 o mayor a 32 semanas, la saturación de oxígeno de las incubadoras debe ser del 88 al 94%, con alarma al 85 a 95% de saturación. La importancia de haber realizado el repaso de este tema es evitar las complicaciones, como son las ametropías, es decir, el uso de lentes de medida, y en estos pacientes de altas medidas, evitar la presencia de movimientos anómalos como son los nistagmos, evitar las desviaciones de los ojos como son los estrabismos, evitar la presencia de glaucoma, que también puede llegar a ser quirúrgico, evitar la presencia de catarata, que también puede ser corregida por medio quirúrgico, evitar el desprendimiento de la retina, si incluso esta puede tener la posibilidad de cirugía de retina o de vitrectomía posterior, y lo más importante, evitar la ceguera en nuestros niños. Esta es la norma técnica del Ministerio de Salud del Perú sobre atención del recién nacido pretérmino con riesgo de retinopatía del prematuro. Muchas gracias por su atención.